Análisis histórico de la película Waterloo. Si hay una película de Napoleón que describe muy bien la situación en la que el emperador se encontraba en 1814 y 1815, tanto en su primer exilio a la isla de Elba hasta su derrota en Waterloo en 1815, esta es precisamente la película homónima de 1970, con actuaciones espectaculares, pero sobre todo con una buena investigación y una trama sólida, con un conflicto y una conclusión. A diferencia de la película más reciente de Napoleón de Ridley Scott, y sí, es necesario que la llame de nuevo para poder comparar lo que es hacer una película bien hecha y no una que se queda a medias. La razón es que la nueva película no define una temática particular de la época napoleónica, pues es extensa la historia de Napoleón, la campaña en Italia, la campaña en Egipto, el golpe de estado del 18 de Brumaire, la relación de Napoleón con Josefina, la coronación de Napoleón, la campaña de Napoleón en la Tercera Coalición, la batalla de Austerlitz, la campaña alemana, la campaña polaca, la campaña rusa, la reunión en Tilsit, la invasión a España, la invasión a Rusia en 1812, la campaña de 1813 contra la Sexta Coalición, poniendo énfasis en la batalla de las naciones en Leipzig, la campaña de los 6 días en 1814, la abdicación de Napoleón, el regreso de Napoleón en la campaña de los 100 días, la batalla de Waterloo, el segundo exilio de Napoleón a la isla de Santa Elena hasta su muerte en 1821. Como podrán observar, la época napoleónica está plagada de acontecimientos uno tras otro, que no solamente se enfocan en las campañas militares de Napoleón, sino también en la diplomacia, en la política, en la vida privada del emperador, en su relación con su familia, con sus subordinados, con sus soldados, con sus mariscales. Tratar de contar todo esto en una película, aun cuando la película dure más de 3 horas, es una acción no solo titánica sino descabellada. Tendría que ser o bien una película de al menos 24 horas de duración y dejando cosas por el camino, o una serie que es lo más adecuado, como la serie del 2000 basada en la novela de Max Gallo, que también tendrá su análisis. Ese creo fue el error de la película de Ridley Scott, además de una investigación descuidada por no decir negligente de los sucesos de la historia napoleónica. Si se nos hubiera presentado como una comedia, no habría problema, pero se nos presentó como una obra biográfica. Como dicen, por querer abarcarlo todo, no abarcó nada. En este caso, Waterloo no te miente en el título, no te dice que va a ser una obra completa de la vida de Napoleón, solo se concentra en los últimos años de operaciones de Napoleón en el campo de batalla. Aún así, es una película de una duración un poco extensa, pero que no deja al espectador inconforme o decepcionado. La película fue estrenada en 1970 y fue una producción italo-soviética, dirigida por Sergei Bondarchuk. Los soldados que vemos en la película, evidentemente por la época, no son recreados por computadora o por algún efecto que pueda reproducir miles de ellos en el campo de batalla, con solo unos cientos de extras. No, sino que fue con la participación del Ejército Rojo. Los soldados que ven en la película son alrededor de 15.000 soldados reales de infantería y 2.000 de caballería, que participaron en la producción de esta película. Sí, soldados rusos. Las escenas se desarrollan en Italia y en la Rusia soviética, en específico en Ucrania. Pese a la gran producción, fue un fracaso en taquilla. Sin embargo, como suele pasar con estas películas, se convierten en el futuro en obras de culto. Fue gracias al fracaso de esta película que Stanley Kubrick no pudo ver realizado su sueño de hacer su propia obra sobre este personaje, pues el estudio no le dio luz verde para realizarla. Sin más que decir al respecto, comencemos con el análisis de la película Waterloo de 1970. Nada más iniciar la película, se escuchan unos pasos por el corredor. Podemos ver las botas y a los que caminan por el pasillo. Son los mariscales de Napoleón. Este se encuentra en su estudio. Parece que repasa sus planes para las batallas. Los pasos de sus mariscales son extensos y tiene un propósito para que sea así, pues es inquietante con el objetivo de que la audiencia sienta esa sensación de desesperación. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Quiénes son los que se acercan a Napoleón? Son sus enemigos que vienen a aprenderlo. Finalmente llegan ante él, y el primero que habla es el mariscal Ney. Lo podemos notar por el cabello rojo, que es el rasgo más distintivo de este mariscal. Ney le pide a Napoleón que firme su abdicación. Los demás mariscales también le piden lo mismo, que firme para salvar al pueblo francés de los enemigos que han venido por él. Napoleón sigue aferrado a una victoria decisiva. Sus mariscales lo cuestionan. Los franceses están cansados, ya no le darán más recursos ni más hijos que se integren a su ejército. Es el fin. Napoleón, sin embargo, sigue con esperanzas. Una sola victoria, dice, y Francia me seguirá al infinito.
Se puede ver la tensión de la escena tanto de los mariscales como de un desesperado Napoleón que no quiere ver la realidad. Llega uno de sus mensajeros y le dice algo al oído. Napoleón finalmente, después de escuchar la noticia que el público no puede escuchar, decide finalmente firmar la abdicación. Esto es completamente cierto. Los mariscales de Napoleón se reunieron para pedir su abdicación, lo que sería conocido como el Tratado de Fontainebleau, en el cual Napoleón acepta la derrota y su abdicación, así como ser enviado a la isla de Elba, en donde se le permitirá gobernar y llevándose consigo algunos soldados. Napoleón en realidad aún tenía la esperanza de lograr la victoria, aun cuando los aliados estaban ya en París, pues en la campaña de los 6 días y pese a tener menos recursos que sus enemigos, Napoleón ganó batalla tras batalla, demostrando su genialidad como estratega al vencer con pocos recursos a aquellos que los tenían de sobra. Pero precisamente esa enorme cantidad de recursos fue lo que hizo que no pudiera pelear en todos los frentes, y mientras contenía el ejército prusiano de Blücher, el ejército ruso y austríaco avanzaban hacia París. Aún le quedaba un as en la manga. Los rumores de que el ejército de Napoleón llegaba para liberar París hizo que los aliados pensaran en abandonar la ciudad. Pero seguramente la noticia que Napoleón recibió fue la traición del mariscal Marmont, quien entregó la ciudad a los aliados e hizo un pacto con ellos de retirar a sus tropas, que sumaban 20.000 soldados. Hombres que le serían indispensables a Napoleón para poder llevar a cabo sus planes. Al conocer esta traición, Napoleón no le quedó más que firmar el tratado. En abril de 1814, Napoleón se despidió de sus mariscales y de sus soldados. En la película lo vemos bien representado. La tristeza de sus más leales guerreros, quienes lo habían acompañado en todas sus campañas, de su guardia, que lo aclamaba. Napoleón abandona París para embarcarse hacia la isla de Elba. Esa fue una especie de introducción, en la que conocemos la abdicación de Napoleón para después tener su regreso triunfal de la isla de Elba. El año era 1815, el mes, marzo. Napoleón desembarca en el Golfo Juan, con algunos de sus soldados. Logró burlar la vigilancia inglesa y en un barco pintado con los colores de los navíos ingleses y con sus enseñas, llegó a Francia a reclamar el trono de nuevo. Eso fue uno de los hechos más interesantes y épicos de la historia. Napoleón había sido informado en la isla de Elba que Francia no estaba contenta con el regreso del rey Luis XVIII y de la monarquía, que muchos de ellos estarían suplicando por el regreso de quien hasta hace un año era su caudillo y líder revolucionario. Luis XVIII enviaría a sus soldados y a sus comandantes a capturar a Napoleón, que hasta el momento estaba avanzando por Francia sin que nadie le hiciera frente o lo detuviera. Todo lo contrario, cada vez que avanzaba, más soldados y personas se le unían. Luis XVIII en la historia verdadera y en la película manda a llamar al mariscal Ney, uno de los mariscales más importantes y cercanos de Napoleón. A Ney se le ordenó que apresara a Napoleón. Como bien se muestra en la película, Ney le diría a Luis XVIII, «Lo traeré en una jaula», pues se cuenta que esa fue la expresión que Ney hizo cuando se le dio la orden de ir a apresarlo. Sin embargo, y como sucede en la película, Napoleón se encuentra con Ney, avanza al centro ordenando a sus hombres que dejen las armas. Se dirige a los soldados y les dice, «Soldados, si alguno de ustedes quiere matar a su emperador, aquí estoy», mientras descubría la pechera. Esta simple acción hizo que los soldados no solo dudaran, sino que no obedecieran las órdenes de abrir fuego. Uniéndose a Napoleón, los soldados no habían olvidado a su emperador ni los días de gloria que compartieron con él. Ney no pudo tampoco escapar de su encanto y se rindió ante Napoleón, acompañándolo a la capital. Algunos señalan que Ney le enviaría una carta a Napoleón estableciendo las condiciones para unirse a él. Esta escena es sencillamente épica y un punto medular en la historia de Napoleón, porque logró conquistar Francia sin disparar una sola bala, con puro carisma. La escena en donde el soldado inclusive se desmaya es impresionante. Lo más extraordinario es que no es inventado, no es una licencia que las series o películas de Napoleón se han tomado, sino que es verdadero. Por más tropas que Luis XVIII enviaba a detener a Napoleón, más soldados se le unían, hasta el punto que las paredes de París aparecían pintadas diciendo lo siguiente: «Ya no me envíes más hombres, Luis, ya tengo suficientes. Atentamente, Napoleón». Luis XVIII se volvió a retirar ante el avance de Napoleón, quien finalmente alcanza París y sale a ver a su gente, quienes lo vitorean. Napoleón busca la paz, intenta convencer a los aliados que se encuentran en pleno Congreso de Viena, de que no quiere más que gobernar su país y firmar la paz con ellos. Napoleón es muy peligroso para dejarlo una vez más gobernar Francia. Los aliados lo saben y no firman ninguna paz. De hecho, se preparan una vez más para la guerra.
formando la séptima coalición, integrada principalmente por los ingleses guiados por Wellington y los prusianos por Blücher. En la película, Napoleón busca enviar una carta al emperador de Austria, quien es su suegro, pidiéndole ver a su hijo. Esto es verdadero. Napoleón se casó con la hija del emperador de Austria, María Luisa, y tuvo con ella un bebé que sería su heredero, al que nombraría el rey de Roma. Cuando Napoleón perdió en 1814, María Luisa se fue con su hijo a Austria. El plan que tenía Napoleón de casarse con la hija del emperador de Austria era no solo de tener un heredero de su poder, lo cual no había logrado con Josefina, sino que a la vez aseguraba a un poderoso aliado. Esperaba que la alianza matrimonial y el pertenecer a una casa real le permitiría darle legitimidad a su linaje y evitar que Austria, una vieja enemiga, se uniera de nuevo en una coalición en su contra, teniendo a Austria de su lado, aun cuando no le garantizara el uso del ejército austriaco. Al menos sí le aseguraba que este ejército no lo atacaría a él, lo que ya era una enorme ventaja. Sin embargo, sus planes fallaron. El emperador se llevó a su hija y a su nieto. Napoleón no los volvió a ver, y además Austria volvería a aliarse con los enemigos de Napoleón en 1814. Posteriormente vemos a Wellington asistir a una fiesta. La fiesta a la que asiste es de la duquesa de Rundstedt. Wellington como Blücher no esperaban que Napoleón avanzara tan rápido. Por eso es que se encontraba en aquella fiesta cuando recibe la noticia de que Napoleón está avanzando hacia Bélgica. De inmediato Wellington parte para hacerle frente a su enemigo más notable. No tiene ni siquiera tiempo de cambiarse, así como asistió a la fiesta, se dirigió al campo de batalla. Napoleón elige Bélgica por una razón. Bélgica tiene a muchos que lo apoyan. Si logra una victoria allí, también tendría la posibilidad de reclutar a más soldados. La rapidez es emblema del ejército napoleónico. El ejército del norte, como Napoleón le llama en francés, la Armée du Nord, está compuesto de soldados veteranos de las campañas napoleónicas, que buscan una batalla definitiva en donde derroten a Wellington y a Blücher. Una rápida demostración del poder napoleónico haría quizás reconsiderar a los aliados su postura y buscar la paz. De no ser así, Napoleón también se desharía de los ingleses y de los prusianos, para tener tiempo de reunir más tropas y enfrentarse después a los austríacos y rusos. Una sola batalla definitiva, una victoria le aseguraría a Napoleón su posición en Europa, una vez más. Napoleón se enfrenta a los ejércitos enemigos y logra derrotarlos en las primeras batallas. Sin embargo, las tropas se repliegan a una posición más favorable. Es allí donde Napoleón le ordena a Grouchy, uno de sus mariscales, que persiga con un cuerpo del ejército a los prusianos y que los derrote por separado. La idea de Napoleón es que él se enfrentará a Wellington y que Grouchy destruirá el ejército prusiano, de modo que una vez se haya deshecho de Blücher y de los prusianos, dé la vuelta y caiga sobre el ejército de Wellington, derrotándolos a ambos. Wellington está consciente de que la derrota es posible. Si Blücher no llega a tiempo a Waterloo, la batalla estará perdida. Como la película muestra, aquella noche llovió. El campo de batalla por eso al día siguiente estaría húmedo y lodoso. Napoleón se reúne al día siguiente con sus mariscales. Todos departen en el desayuno. Napoleón finge que se encuentra bien, pero en realidad parece que un dolor lo asalta y se levanta de la mesa. Esto es una referencia real a lo que Napoleón padecía aquel día, pues tenía hemorroides, de modo que no pudo comandar al 100% de su ejército como siempre lo hacía, ni montar a su caballo, aunque algunas fuentes indican que subió al caballo para inspirar a sus tropas, luego de lo cual Napoleón se retiraría varias veces del campo de batalla, como ocurre en la película. Ambas fuerzas reparten comida y bebida antes de la batalla. Los franceses sirven coñac, los ingleses reparten entre la tropa ginebra. Como se muestra en la película, hay un momento en el que Napoleón aparece en la línea de tiro, pero Wellington supuestamente le impide que le dispare. Esto ocurre porque hay una frase que Wellington dice, y es: "Los generales tenemos mejores cosas que hacer que dispararnos entre nosotros". Frase que aparece en la película. Los cañones franceses son los primeros en abrir fuego a las 11:30 de la mañana. Se retrasó el ataque por el estado del campo de batalla, pues el lodo jugó en contra a ambos ejércitos. Blücher también se retrasaría por el camino lodoso. Las balas de cañón mortales de los cañones de campo franceses esta vez se vieron reducidas, pues en lugar de rebotar y de acabar con cuantos soldados se interpusieran en su camino, las balas se quedaban atascadas en el lodo. Esta sería una de las desventajas para Napoleón. Las fuerzas francesas avanzaban hacia una especie de granja que se encuentra en uno de los flancos del campo de batalla, la cual es llamada Hougoumont, en donde las tropas francesas se enfrentaron a los ingleses durante toda la contienda, sin que lograran avances significativos allí. Napoleón tenía la intención de atraer la atención del ejército enemigo hacia el flanco izquierdo.
Napoleón ordenaría la creación de una gran batería compuesta de 56 cañones, que se ubicarían en el flanco izquierdo de Wellington, abriendo fuego a las 12:30, pero como mencioné, la efectividad de los cañones era reducida por la condición del campo de batalla. A la 1:30, Napoleón ordenaría cargas de infantería dirigidas por el mariscal Ney al centro de Wellington, hacia la granja de la Haye-Saint, siendo repelidos por la Legión del Rey y por fuego de metralla que causó varias bajas entre los franceses. Sin embargo, también avanzó la caballería de coraceros, como se muestra en la película, los cuales se enfrentaron a la caballería ligera inglesa dirigida por Alten, quien sería derrotado junto con sus hombres. Los coraceros no solo acabaron con la caballería ligera, sino que además atacaron la batería de cañones, que fueron arrasados. Los soldados de Wellington pudieron formar rápidamente el cuadro para repeler la caballería, pero de no haber sido así, los coraceros hubiesen causado más daño. En ese momento, Napoleón parecía progresar en el campo de batalla. El comandante de la caballería, Lord Uxbridge, envió a la caballería pesada al mando de Lord Edward Somerset a hacer frente a los coraceros franceses que avanzaban junto a la infantería, junto con los Scott Grays, quienes repelieron a los franceses por la posición del terreno que les favorecía, pues era cuesta abajo. En esta escaramuza los franceses perdieron 2 águilas, las únicas que perderían en toda la campaña. Este ataque, sin embargo, tuvo un alto costo para la caballería pesada inglesa, pues acalorada ante la huida del enemigo, llegó hasta la gran batería, en donde serían repelidos por los coraceros franceses y los lanceros. En ese enfrentamiento murió Sir Thomas Picton, como lo vemos en la película, quien no llevaba su uniforme militar y luchó con vestimenta de civil, llegando a usar incluso un paraguas como espada. Aunque la caballería francesa fue rechazada, la caballería pesada inglesa fue devastada, dándole la ventaja a los franceses, suponiendo un alto costo para el ejército aliado. Como la película muestra, Wellington le ordenaría a sus hombres que se reposicionaran para evitar el disparo de la artillería. Al ver este movimiento, Ney lo confundió con una retirada general del ejército enemigo y ordenó una de las más desastrosas cargas de caballería, pensando que con ello perseguiría al enemigo y lograría varias bajas. Napoleón no pudo detener esta orden impertinente de su subordinado, pues había abandonado el campo de batalla. Solo regresaría para preguntar: ¿qué hace Ney? ¿Se ha vuelto loco? Ney tampoco consultó su decisión con nadie, tomó una iniciativa que le costaría cara al ejército de Napoleón, pues la caballería francesa, que constaba de 5,000 hombres, fueron repelidos y casi erradicados por los cuadros ingleses. Ney, viéndose sobrepasado por el enemigo, pediría refuerzos, pero Napoleón respondería: a menos que los fabrique, ¿de dónde quiere que los saque? Napoleón enviaría a la guardia a atacar el centro de Wellington, pero Wellington, con una orden, hizo que se alzaran los soldados que había dejado escondidos pecho tierra en la colina, y estos comenzaron a disparar a quemarropa contra los soldados de la guardia francesa. En ese momento Bloja llegaba con el ejército prusiano. A las 4:30 horas, los franceses habían logrado tomar por fin la Haye-Saint. A las 6 de la tarde, el ataque de la guardia se retrasó hasta las 7 horas, cuando Napoleón pudo darse un respiro después de estabilizar el frente de Plancenoit del ataque prusiano con la joven guardia. Se piensa que si hubiese enviado a las mismas tropas 40 minutos antes, como lo había solicitado Ney, pudo haber roto el centro aliado y con ello ganado la batalla. Pero en ese momento Wellington ya había reforzado sus líneas ante la información de un inminente ataque de la guardia francesa, la cual no había sido derrotada jamás en ninguna batalla. Ney dirigió a la guardia media tomando su 5.º caballo del día. Wellington estaba aún así en una situación precaria hasta que llegaron los informes. Napoleón y su ejército pensaban que quien llegaba era Grouchy, con la otra parte del ejército, pero en realidad el que había llegado era Bloja, con el grueso del ejército prusiano. La guardia fue repelida. El ejército de Napoleón no lo creía. La guardia, que jamás en la historia de las guerras napoleónicas había retrocedido, ahora lo hacía, y no en orden sino que en un completo caos. Al ver esta acción, todo el ejército se desmoralizó, con gritos diciendo: «La guardia se retira, sálvense quien pueda». En ese momento Wellington se alzó con su caballo Copenhague y ondeó su sombrero, haciendo la señal de un avance general. Una parte de la guardia imperial sobreviviente formó cuadros al sur de la Haye-Saint para cubrir la retirada y hacerle frente al enemigo de manera valerosa. Incluso Napoleón aún tenía la esperanza de que este gesto de valor de los cuadros formados por la guardia
harían regresar a sus tropas que ahora se batían en retirada. Pero todo fue en vano. Napoleón debió de afrontar su derrota, retirándose del campo de batalla. Algunos de los miembros de la guardia, se dice, fueron invitados a rendirse como ocurre en la película. Rodeados por el enemigo y sabiendo que no sobrevivirían, aún así quisieron morir luchando. La frase pronunciada al final se cree que por el general Cambronne sería: "La guardia muere, no se rinde". Finalmente, como ocurre, Wellington se encuentra con Blücher en la Belle Alliance, en donde Napoleón tenía su cuartel general en la mañana. Blücher no sabe hablar inglés, así es que se limita a felicitar a su aliado, mientras que Wellington se pasea por el campo de batalla. La película hace bien en mostrarlo lo terrible de la batalla, los miles de cadáveres, pues Wellington diría: "Con excepción de una batalla perdida, nada es más deprimente que una batalla ganada". Wellington resentiría la pérdida de varios de sus compañeros de armas. William de Lancey fue mortalmente herido, al igual que Sir Alexander Gordon, quien era su ayuda de campo, y Sir Thomas Picton. Lord Uxbridge, comandante de la caballería, sería alcanzado por una bala de cañón, golpeándolo en una pierna en los momentos finales de la batalla, encontrándose junto a Wellington, lo que podemos ver en la película. Muchos de sus altos oficiales murieron o fueron heridos en la batalla, de modo que cuando Wellington se sentó a cenar después de la dura batalla, la mesa estaba casi vacía. Al final vemos a Napoleón en su carruaje. Se acabó todo y lo sabe. Ney solo se limita a observarlo con cierto rencor. Aquí finaliza todo. No se nos muestra lo que ocurre después. Deja a la audiencia pensando en ello. No se necesita. La película narra precisamente lo que ocurrió en Waterloo. Ese es su objetivo, y en mi opinión lo hace magistralmente, con algunas escenas filosóficas que nos dejarán reflexionando. Lo que Napoleón en algún momento de la batalla piensa: ¿cómo seré recordado? La película es espectacular. No muestra en ningún momento a ninguno de los participantes de la batalla como héroes o villanos, quizás porque es una producción italo-soviética, lo que significa que no es una producción francesa en donde se elogia la figura de Napoleón, o una producción inglesa en donde se le satanice o se le ridiculice, como ocurrió con la película más reciente de Napoleón, que nos lo muestran como un bufón. Aquí nos los muestran como un hombre, simple y llanamente como un hombre, con el cual puedes o no empatizar. Al igual que Wellington, ninguno de los dos es el protagonista. Como ocurre en la historia, ambos son los protagonistas de su propio episodio histórico, atravesando el personaje histórico y mostrando cómo es un hombre, una mujer, una persona, con sus debilidades, con sus errores y dolencias, con sus aciertos y sus motivaciones. Algo que en este canal debemos de conocer muy bien, dejar de poner en un pedestal a los personajes históricos y bajarlos a la condición de hombres, no de leyendas. De personas que como tú o como yo caminaron en esta tierra, respiraron este aire e hicieron cosas dignas de elogio y otras aberrantes dignas de cuestionarse y de reprobarse. Como diría Bruto: por bondadoso le aplaudo y le honro, por ambicioso y tirano le he matado. Esta referencia quizás nos venga bien para tratar una obra egregia, que es de toda mi admiración, Julio César, la película que nos muestra el fin del general y dictador romano, muy pronto en este canal. Si se quedaron con la duda de qué fue lo que pasó después de Waterloo, para todos aquellos que no sepan, pues al final venimos a aprender algo nuevo. Napoleón todavía tenía bajo su mando 250,000 hombres, más las milicias. Aún podía hacer frente a una invasión aliada, pero el pueblo francés estaba cansado de las guerras, y no estaría de acuerdo con soportar una vez más la invasión de los aliados en Francia. Napoleón sabía que el pueblo no lo respaldaría más. Este era su fin. No le quedó más alternativa que firmar de nuevo su rendición, dejando a su hijo como emperador de Francia, una voluntad que no se le cumplió, pues aunque el rey de Roma fue ratificado como emperador de los franceses, al momento en el que Luis XVIII regresó, se declaró nula esta decisión y volvió la monarquía a gobernar Francia, hasta 1848 con la creación de la Segunda República Francesa. Napoleón pediría asilo a los ingleses, sí, a sus enemigos. De manera irónica, si lo pensamos, enviando una carta al rey de Inglaterra, quien obviamente no lo admitiría jamás en sus tierras. Otra de las opciones de Napoleón era exiliarse en América junto a sus hermanos. En Estados Unidos viviría sus últimos días tranquilo, pero tampoco se le concedió este deseo. No,
En su lugar fue enviado a la isla de Santa Helena, una isla de propiedad británica, alejada por miles de millas de cualquier tierra, una isla más pequeña aún que Elba. Allí terminaría sus días bajo la estricta vigilancia de los ingleses, muriendo finalmente en 1821 a los 51 años de edad. Así fue como a Napoleón lo derrotaron, así fue como Napoleón perdió en un día todo lo que había ganado en años, con una derrota definitiva frente a la séptima coalición. Naturalmente hay varias razones por las cuales Napoleón perdería su última batalla. Razones que estuvieron tanto en las manos de Napoleón como también en las ausencias y acciones apresuradas de sus subordinados. Así también aquellas que no estaban bajo su control, como el clima y el terreno donde se libró la batalla. Hubo la oportunidad de que Napoleón aún así hubiese podido lograr la victoria, pero la historia es así. Es interesante imaginar los escenarios en los que se pudo haber cambiado la historia, pero la historia fue diferente, es inalterable, es una roca inamovible, lo que nos hace ser más conscientes de nuestros actos, porque de ellos es de los que seremos presas al no poder modificarlos. En el presente tenemos cierto control, del futuro tenemos cierta flexibilidad, pero no certezas, y del pasado no tenemos posibilidad de cambiar nada, somos presas de nuestras acciones pasadas. Pero en fin, este fue un análisis histórico de la película Waterloo de 1970, una película que en mi opinión cumple lo que promete y nos hace una narración espectacular de los hechos suscitados en 1815, con actuaciones memorables, pero sobre todo el actor que encarnó a Napoleón en su edad más avanzada, más parecido obviamente al general francés en los últimos años de su vida. Si no has visto la película, te recomiendo que la veas. He hecho un resumen de los episodios más importantes de la misma, pero verla completa es toda una experiencia. Sin más que decir al respecto, ahora es tu turno de opinar. ¿Qué es lo que piensas de la película? ¿La has visto? ¿Crees que es una película digna del personaje histórico que fue Napoleón? ¿Sabías toda esta información de la batalla de Waterloo y de los sucesos históricos aquí mostrados? Para un futuro video haré los errores tácticos y estratégicos, así como las causas por las cuales Napoleón perdió la batalla de Waterloo. De modo que también necesitaré de su apoyo para aquellos que conocen del tema o que quieran aportar al mismo. ¿Tú qué crees que fue lo que ocurrió para que Napoleón no ganara la batalla de Waterloo? Si el video te gustó o te fue de utilidad, por favor dale like y compártelo con aquellos que quieran saber más sobre Napoleón y la época napoleónica. Sin más que agregar me retiro. Nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.